Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Contacto Geek. Yo soy el Mago Sebas y en esta ocasión vamos a traer un tema un poco interesante, puesto que se ha popularizado, y por popularizado me refiero a que gracias al estreno de Spider-Man Across the Spider-Verse llegó un tema un poco más sabrosón. La película de por sí ya es buenísima, es buena, tiene muy buena historia, animación, los personajes son una chulada, pero hay que centrarnos en algo muy importante y que podría ser un factor, y no es que podría ser, es que va a ser un factor más que importante tanto en esta película como en la que le sigue, que va a ser Spider-Man Beyond the Spider-Verse, que es el tema del canon. Para empezar, primero, ¿qué es el canon? El canon, al parecer, en un diccionario o en una búsqueda rápida en Google, es que es un conjunto de normas por el que se rige una conducta humana. Pero no estamos hablando de ese tipo de canon, sino más bien un canon de historia. Y hay varios ejemplos de este tipo de canon. Un buen ejemplo para este tipo de cánones sería el de Star Wars, en donde, pues, si son algo meticulosos, podemos encontrar que después del episodio 6 se hicieron varios cómics sobre las historias de Luke Skywalker, Han Solo, Leia, y no solamente cómics, sino también libros. Y estos libros y cómics fueron parte de ese canon hasta que llegó Disney e hizo los nuevos episodios 7, 8, 9, por lo cual ese canon ya no sirve y ahora se le conoce ahora como Legends. Y ahora el nuevo canon que conocemos de Star Wars es el que puedes ver en las películas y en las series y uno que otro cómic, pero ya los Legends ya no son parte de ese canon. Y ahora lo vamos a explicar conforme se vio en la película de Spider-Man Across the Spider-Verse. De acuerdo con lo que nos dice Miguel Ojara, es que los Spider-Mans tienen eventos canónicos. Esos eventos que definen puntos clave en la historia de la Spider-Gente. El primer ejemplo sobre estos eventos canónicos es la mordedura de la araña a Peter Parker, o a Gwen Stacy, o a Miles Morales. Ese es el primer evento canónico que se podría describir sobre la Spider-Gente. Otro ejemplo de esos eventos canónicos podría ser la muerte del tío Ben o de algún familiar que estaría incitando a Peter o a quien haya sido mordido por la araña a ser un vigilante conocido como Spider-Man. Y así nos estaríamos dando muchos más ejemplos sobre eventos canónicos. En la película se nos da a entender que otro de esos eventos canónicos es la muerte de un oficial de policía, ya sea el Capitán Stacy o el papá de Miles u otro policía que haya estado involucrado en alguna de las peleas de Spider-Man. Y de acuerdo con lo que se vio en la película, es que arruinar esos eventos canónicos podría estar alterando los universos de los Spider-Mans. Spider-Gente. Y vemos que cuando se rompe un evento canónico, se abre un agujero en el universo en donde debía haber ocurrido el evento canónico. Es lo que vimos en el universo de Peter Parker, el Spider-Man India, en donde cuando Miles, Peter Parker, Gwen Stacy y Hobie salvan al oficial de policía que estaba destinado a morir durante el derrumbe del puente. Por lo tanto, llevan a Miles a hablar con Miguel Ojara para explicarle bien qué eran los cánones. Pero, ¿qué es lo que está amenazando estos cánones en las historias de las Spider-Gentes? Pues se está viendo en la película que, por consecuencia o de lo que se vio en Spider-Man Into the Spider-Verse o en Spider-Man No Way Home, es algo ya un poco confuso. Vamos a llegar a eso porque no vamos a mezclar manzanas verdes con manzanas rojas. Sé que la frase es no confundir manzanas con peras o peras con manzanas, pero ahí voy también con esa pequeña lógica del cambio del color de las manzanas. Cuando se nos introduce por primera vez a Miguel Ojara y a Jessica Drew en el universo de Spider-Gwen, pues se nos da un pequeño comentario, una referencia a lo ocurrido en la última película de Spider-Man de Tom Holland, en donde en No Way Home pues vemos como Peter le pide al Doctor Strange de que le ayude a que la gente olvide, pero esto hace que vengan villanos de otros universos al universo 616 del universo cinematográfico de Marvel. Pero aquí se nos está revelando o se nos está confundiendo o dándonos a entender que, pues, para Miguel Ojara y para la demás Spider-Gente, ese universo es el 1999. Y esto nos da a entender que lo sucedido en Spider-Man No Way Home y en Spider-Man Into the Spider-Verse, pues son
los causantes de que varios villanos de Spider-Man estén cambiando de universo. Un ejemplo claro se nos da otra vez más en Across Spider-Verse, en donde vemos a el Prowler de Donald Glover, que lo vimos en el universo cinematográfico de Marvel, en que ahora lo atraparon en la dimensión de Miguel O'Hara y que lo van a volver a su casita en el universo 616 o 19.999. Otros ejemplos de estos villanos que han llegado a universos equivocados, erróneos, pues es el mismísimo Buitre, que lo vimos en las primeras escenas de Across Spider-Verse. Y estos villanos no solamente están amenazando a Spider-Man, sino también la estabilidad de los cánones dentro de las historias de los Spider-Mans. Pero ahora vamos a lo que es el conflicto mayor dentro del universo de estas películas de Spider-Man. Y es que cuando Miguel O'Hara le explica a Miles, y por explicarle me refiero a que le grita que él no debió haber sido Spider-Man, se nos da a entender que pues Spot primero fue el que le dice a Spider-Man que él trajo la araña de otra dimensión y esa araña fue la que escapó y mordió a Miles. Por lo tanto, este Miles Morales que hemos estado conociendo a través de estas últimas dos películas no debió haber sido Spider-Man, arruinando el canon en un universo, y no solamente en ese universo que es el universo 42, sino también en el universo de este Miles Morales que ya conocemos. Ahora, el problema radica en que pues no solamente se arruinó el canon en un universo, sino que se arruinó en dos universos. Y es por eso que Miguel O'Hara ha estado pues en contacto y reuniendo un montón de Spider-Gente para evitar que estos eventos sigan sucediendo o que vuelva a suceder un error de canon. Porque ahora entendamos un poquito el lado de Miguel, que es que él nos explica, nos cuenta su triste historia en que pues él viajó a un universo en donde el Miguel O'Hara de ese universo murió en un asalto tratando de defender a alguien, y este reemplazó a ese Miguel O'Hara muerto para estar con su hija. O sea, padre e hija, ¿no? Cuidarla como si fuera su propia hija. Y este Miguel O'Hara, al reemplazar al Miguel O'Hara muerto en ese universo, desestabilizó el universo, ese mundo, llegando a un punto en que no pudo salvar a su hija. Y no solamente no pudo salvar a su hija, literalmente todo ese universo colapsó. Y llegando a este punto de desestabilizar los universos, me recuerda a lo que les comenté antes, de que no hay que mezclar peras con manzanas o manzanas verdes con manzanas rojas. Y es que si recordamos que en Doctor Strange in the Multiverse of Madness se nos da a entender algo como es las incursiones multiversales, en donde se nos da a entender que estas incursiones no solamente podrían desestabilizar un universo llegándolo a su propio fin de ese universo, sino que también puede arruinar y destruir dos universos. A lo que quiero llegar es que tal vez lo que pasó en ese universo de Miguel O'Hara muerto y el Miguel O'Hara que lo reemplazó, es que lo más probable es que lo que hizo Miguel O'Hara fue una incursión. Pero como dije, no hay que mezclar manzanas verdes con manzanas rojas. La manzana verde es la lógica que hay en el universo cinematográfico de Marvel, que para ellos es, como ya lo comenté, el universo 616. Mientras que la manzana roja es, pues, los universos de Sony, de Spider-Man. Entonces no podemos usar la lógica del UCM con la lógica de Sony. Porque esto es un punto muy clave, siento yo, y también dentro de esos universos, es que cada universo cinematográfico, ya sea televisivo, cinematográfico, hasta de libros, cómics, de lo que sea, todos llevan una lógica propia. Eso es un punto también que quisiera comentar, y es que tal vez estos eventos canónicos son relacionados a los puntos fijos en el tiempo. Los puntos fijos en el tiempo son sucesos históricos, personales, y de otras maneras decirlo, que son inevitables. Y esto lo hemos visto en películas de viajes en el tiempo, pero otra vez no quiero ahora mezclar peras con manzanas. Y es que se nos ha entendido, yo que soy fanático de películas de tiempo y espacio y multiversales, es que los puntos fijos en el tiempo a veces son inamovibles, y como lo dice, son puntos fijos en el tiempo, van a ocurrir quieras o no, no importa si
quitas un peón, no importa si haces de todo para que eso no suceda, va a suceder. Esos son los puntos fijos en el tiempo, a lo que sí podría hacerse un poquito referencia a esos eventos canónicos. Suenan como esos eventos canónicos tienen que pasar sí o sí por el bien de Spider-Man o sí por el bien del multiverso o de ese universo. Y los eventos puntos fijos en el tiempo son eventos que, quieras o no, van a pasar. Y ahora, dejando de lado esas peras y manzanas, pues vamos a tratar de hablar sobre la lógica dentro del universo de Sony. Y esto es algo importante, ya que es algo confuso, ya que, como dije, no quiero mezclar manzanas verdes con manzanas rojas. Como dije, cada universo tiene que seguir una misma lógica. Pero en una escena de Across the Spider-Verse vemos cómo la mancha, o The Spot, como le quieran llamar, viaja entre varios universos y en uno de esos llega al universo de Venom, en donde vemos a la señora Chang, pero es una escena reutilizable de Venom 2, en donde, si recordamos, en No Way Home y al final de Venom 2, vemos que Venom y Eddie Brock entran en la lógica del universo cinematográfico de Marvel. Y al final de No Way Home, pues también vuelve a utilizar la lógica del universo cinematográfico de Marvel y vuelve a la lógica de Sony. Creo que se me doy a entender o creo que no. Por lo tanto, el no querer yo mezclar peras con manzanas y manzanas verdes con manzanas rojas es que es muy difícil no hacerlo, ya que estamos jugando ahora con dos lógicas. Por lo cual podría ser una tercera lógica en donde se puede usar cierta lógica de dos universos. Creo que, no sé. Miren, para concluir y finalizar un poquito ya este videito, porque creo que sí ya está siendo un poquito largo, es que estos eventos canónicos están siguiendo la lógica del universo de Sony. Por lo tanto, podemos encontrar un poquito errores o tal vez vaya a ser una sorpresa para la siguiente película de Beyond the Spider-Verse, en donde, pues, si Miles no tenía que ser Spider-Man en su universo, sino que tenía que ser otro Spider-Man en otro universo, entonces, ¿por qué no se abrió un agujero luego que fue mordido o al final de Into the Spider-Verse? Y si no estaba destinado a ser Spider-Man, entonces Peter B. Parker no hubiera tenido a Mayday, no hubieran ocurrido otros eventos dentro de sus universos. Entonces es algo muy confuso ya estos eventos canónicos, pero a lo que quiero llegar como buen fan de Spider-Man y de los cómics y un poquito de ciencia ficción, y aunque mis calificaciones no fueron las mejores en física, química, matemáticas y en lógica, pues lo mejor es que disfrutemos de la lógica que nos están dando. Yo creo que estos directores de las películas de Spider-Man, todas las historias que nos están queriendo contar, no solamente con Miles, sino también con Gwen, con Peter, con Miguel, pues van a llegar a un punto en donde la lógica podría ser totalmente distinta a la que yo estoy diciendo y totalmente distinta a la que otros fans están teorizando. Entonces, tal vez ya hice este video para nada, pero la verdad es algo muy importante que tenemos que hablar sobre, pues, los eventos canónicos, porque tarde o temprano estos eventos canónicos van a ser pieza clave, que de por sí ya son pieza clave, van a, no sé, cambiar la perspectiva en la que veremos las películas de Spider-Man. ¿Me di a entender? De cualquier forma, agradecemos que hayan visto este pequeño video en donde, pues, esperemos que hayan entendido algo sobre los eventos canónicos y los multiversales de Spider-Man. Y si les gustó, por favor, denle like al video, suscríbanse si están viendo este canal y este video por primera vez. Por favor, suscríbanse y no olviden de compartirlo con su mamá, con su papá, con su hermana, con su hermano, con su primo, con su prima, con su tía, con su tío, con su abuela, con su abuelita y con quien sea que lo quieran compartir. Y nos estaríamos viendo en otra ocasión. Yo fui el Mago Sebas. Hasta la próxima.